Saludos cordiales. Hoy les hablaré de un problema que afecta grandemente a la sociedad dominicana y es la delincuencia. Cómo la delincuencia está destruyendo la sociedad dominicana, donde las autoridades del orden público se han confabulado con ellos y lo protegen. El mal se está viendo por encima del bien, algo que preocupa. Autoridades que tienen que estar encargadas de velar por la seguridad ciudadana son los que están protegiendo a los delincuentes para que sigan haciendo daño a la persona seria y trabajadora. Esa es una parte que preocupa. También la salud mental. La salud mental está destruyendo y es lo que es la principal causa de la delincuencia de nuestro país, pues la mayoría de los delincuentes en la cárcel representan en un 80% problemas mentales. La psiquiatra Katy Giselle Gómez y el juez Rafael Báez se pronunciaron de una manera de preocupación, preocupándose por la situación que se vive en asuntos de salud mental aquí en la República Dominicana. El 80% de la población carcelaria sufre de un trastorno. Eso es lo que lo hace delinquir, porque no tienen conocimiento de lo que están haciendo, por el problema de salud mental que tienen, algo que de verdad es muy preocupante. Pero ¿qué sucede? Esa falta de conocimiento, esos trastornos que han adquirido es a causa de que no han desarrollado su cerebro. La educación aquí es demasiado pobre. Los programas educativos no se implantan como deben de implantarse, señal para que se le desarrolle el cerebro cuando en su niñez, en su adolescencia, y así puedan entender, discernir y diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Ese es uno de los problemas más grandes de la educación. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo. Recientemente Leonel Fernández, yo no soy político, pero Leonel dijo que hay que leer, y es cierto. Todos los conocimientos se adquieren a través de la lectura. La lectura es la fuente principal del conocimiento. Si no leemos, no aprendemos. Lo único que hacemos de manera natural son las imperfecciones, lo que hacemos sin darnos cuenta. Pero de otra manera, todo es copiado, todo el conocimiento es copiado de otra persona. La impunidad en el poder. Recientemente vemos cómo en las instituciones, los jefes de las instituciones se confabulan con el crimen organizado. Recientemente vimos un caso en la DNCD del coronel Rafael Antonio Morales Herrera. Fue cancelado, suspendido de la línea por haber denunciado un entramado mafioso que operaba dentro de la dirección de la DNCD. Este señor fue despedido por supuesta falta disciplinaria, según el Ministerio de Defensa. Yo lo entiendo, porque él pertenecía a asuntos internos, estaba encargado de investigar irregularidades. O sea, y eso fue lo que hizo. No entiendo por qué ellos dieron que habían falta disciplinaria cuando su trabajo era descubrir lo que se estaba haciendo mal, como encargado de asuntos internos. Pero esa es la situación que se vive en las instituciones de este país. Aquí está, la justicia está vendida. Aquí vemos el comunicado del Ministerio de Defensa, donde informa a la población que el coronel Morales Herrera está siendo investigado por falta disciplinaria, o sea, por denunciar la corrupción dentro de la institución donde laboraba. Algo sorprendente. El mal, como dije anterior, está por encima del bien. El crimen está siendo protegido. Este coronel que vemos aquí, lo que debió ser es condecorado como héroe nacional por haber denunciado ese entramado mafioso que operaba dentro de la Dirección Nacional de Control de Drogas, no despedido ni cancelado. Yo no entiendo cómo es la justicia. La justicia a veces me sorprende. La justicia está vendida, yo diría, como dice aquí, porque él denunció que la droga nunca se quemaba. Uno de los secretos peor guardados aquí en la República Dominicana. Lo que hacían con la droga era que la redistribuían en los puntos de los capos, en los barrios marginados de nuestro país.
envenenando la juventud dentro de la cárcel. También lo perseguían hasta la cárcel para seguir envenenando. Los altos mandos vendían la droga, también cobran peaje para proteger lo que distribuyen la droga. Mensualmente se dijo que se distribuyen, se reparten 10, 12 millones de pesos mensuales para que los medios de comunicación no hablen ni denuncien estas prácticas. Algo increíble. Entiendo el crimen, protegiendo el crimen, doble rasero. Todo lo que es en contra de ellos lo denuncian. Pero si es a favor de ellos, se quedan callados. Ese es el doble rasero que se vive aquí en la República Dominicana, donde lo que está mal está bien. Recientemente este señor Rafael Guerrero, representante que tiene un programa de noticias informativo en un canal de YouTube, Corrupción al Desnudo se llama, fue puesto bajo arresto y se le cantó medidas de coerción, de grillete, impedimento de salida, entre otras cosas, porque es uno de los principales que denuncia a estos grupos, a estas mafias organizadas que operan dentro de las instituciones del orden. Él ha sido el único que ha tenido el valor de hacerlo, pero ya le están dando persecución ya. Yo no sé qué es lo que están haciendo, pues parece que ya aquí la libertad de expresión no existe. Y el pueblo, no sé, el pueblo está callado, el pueblo no dice nada. ¿Será porque no tienen conocimiento de lo que está pasando? El mal siempre por encima del bien aquí en la República Dominicana. En los barrios vemos los niños en las esquinas copiando las malas acciones de los delincuentes. La policía lo ve y no hace nada porque le están pagando. No pueden meterse con eso, los capos le pagan dinero todos los meses y semanal a los jefes de la policía para que lo deje operarse sin restricciones, no haya objeción, al contrario lo protege. Eso es increíble. El robo y la corrupción, la justicia vendida, el robo y la corrupción están destruyendo la sociedad. Siempre me opuse al robo y a la corrupción en las instituciones castrenses y públicas de la República Dominicana, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la DNCD, Dirección de Prisiones, ministros, SUNASI, no son intocables, ellos no están por encima de la ley. Hay que hacer justicia. Eso tiene que parar, el crimen no puede estar protegido. Y aquí vemos que también las redes sociales están todas manipuladas. Las informaciones, los canales digitales están censurados, nadie dice nada, nadie se atreve, están siendo pagos todos. Nadie, todo el mundo callado. Y el país cayéndose a pedazos. Increíble. El mal por encima de bien. Las leyes no se cumplen. Los jueces no la interpretan como deben de interpretarla, con transparencia, equidad, sin parcialidad. Se olvidaron de la ley orgánica, 28-11 de Poder Judicial y la 103-11 del Ministerio Público, que lo obliga a hacer justicia con transparencia, con equidad, con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Eso todo se ha olvidado aquí en la República Dominicana. Las prensas amarillas inventando noticias, hablando mentiras, para ganar views y respetando a las personas que valen la pena, pero cogiendo la tajada para quedarse callado y no hablar de lo que sí se necesita que se descubra. Los niños son promovidos de cursos sin tener conocimiento. A los políticos y los religiosos, los que son los poderes establecidos, les conviene tener profesionales mediocres para poder manipularlos como peones y marionetas, decirles qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Al no tener conocimiento, se llevan de esos leones que tienen sí conocimiento y fueron a universidades buenas. Es algo increíble. La impunidad protege al crimen mientras la justicia castiga al inocente. Oye, eso es increíble. La corrupción en las altas esferas, el mal encima del bien. Es increíble. Una verdad incómoda. Quienes deben defendernos son los que más nos traicionan. Una verdad de verdad que es alarmante.
Perdonar no significa callar, por eso yo no me callo, significa liberarse del odio, no dejar de decir la verdad. Así que vamos a empoderarnos todos en esta misma línea, hablar la verdad, denunciar a estos delincuentes, que hay que parar esto, esto nos está afectando y los hijos nuestros no tendrán futuro si esto sigue expandiéndose. Bendiciones a todos.